Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal, es un placer acompañarles como siempre. Veamos nuestros titulares. Estados Unidos celebró sus elecciones de medio término. Conozca cuáles fueron las principales consecuencias tras los primeros resultados. ¿Qué tanto influyó el aborto en las elecciones? Analizamos el tema en esta edición. Además, analizamos el futuro del Partido Republicano y el expresidente Donald Trump. Esto y más en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano. Esta fue una semana importante para Estados Unidos. Este martes las personas votaron para elegir en la mayoría de los estados a sus gobernadores, senadores y el total del Congreso, así también como otros puestos. Por ejemplo, los secretarios de Estado en cada una de estas zonas. Pero también se votaron otros temas muy relevantes para la iglesia. Durante la cobertura que le estuvimos dando esta semana que pasó de este proceso, nos estuvo acompañando el pastor Otoniel Font, quien es el pastor principal de la iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico y en Orlando, Estados Unidos, pero además es un estudioso del tema electoral y también del tema de política de Estados Unidos. Entonces nos logró dar un aporte más allá no solo de su oficio como pastor, sino también como analista. Por eso hicimos este análisis para comprender un poco el impacto de los resultados iniciales, particularmente de los estados de Georgia y Arizona con los conservadores. Algo que llamó la atención es que no sucedió una marea roja, pero vamos a ver esta primera conversación que tuvimos con el pastor. Pastor, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo le toma? Lo tomamos ahí de camino, usted va para su programa matutino, pero gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve el análisis usted de este proceso hoy? Mira, es lo que yo esperaba. Desde el principio dije que no iba a haber tal ola republicana como se había anunciado. Realmente sí esperaba ciertos cambios. Hay algunos lugares que me han sorprendido. Había algunos lugares que yo hubiera querido que hubiera habido un cambio radical, pero era lo que yo esperaba. Todavía hay dos lugares que son los que tenemos que estar pendientes para el cambio del Senado, que son Arizona y Georgia. Podemos hablar un poquito de eso, pero creo que la victoria contundente de Ron DeSantis en Florida también es una demostración de unos cambios sociales que hay, especialmente en el comportamiento de los hispanos. También es otra cosa de las que podemos analizar. En este caso, pastor, ¿cuál es el estado que queda como en medio para poder definir esto? Mira, yo creo que va a ser, primeramente ya yo creo que la Cámara de Representantes la va a ganar el Partido Republicano. Creo que los números están ahí, creo que no vayan a haber más grandes cambios de los que se esperaban, así que creo que los republicanos por primera vez en 44 años tendrán el control de la Cámara Baja. Con respecto al Senado, los dos estados que hay que estar pendientes es Georgia y también, por supuesto, Arizona. Te comento que, por supuesto, si se queda empate la cosa, en otras palabras, que haya 50 y 50, bueno, pues es un fracaso para los republicanos porque Kamala Harris vendría a ser siempre el voto decisivo dentro de todas las políticas que ellos van a tratar de implementar y eso es lo que se quería evitar. Lo ideal sería para el Partido Republicano terminar por lo menos 51-49, donde pudiera entonces tener el control de la Cámara Alta y poder detener un sinnúmero de políticas públicas del señor Biden. Hay un montón de análisis que podemos hacer, no sé por cuál tú quisieras irte, qué resultado tiene esto en la candidatura de Trump, qué resultado tiene esto en la candidatura de... Algo que llamó la atención es que no sucedió una marea roja como lo esperaba o lo predecían los republicanos. El pastor Otoniel Font no lo explicó porque además de toda la preparación y todo lo que había alrededor de este tema, podría ser un llamado de atención al partido. Veamos lo que conversamos con él. Pastor, que me interesaría que pudiéramos hablar, pero el primero es ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo marea roja como se estaba previendo? Y aquí viene otro tema. Esto podríamos hablarlo como un fracaso para el Partido Republicano, partiendo de que tenemos las peores condiciones que creo que Estados Unidos ha tenido en los últimos años, un presidente muy cuestionado en su capacidad mental, una diferencia en el tema del aborto que uno hubiera pensado que podría haberles apoyado un poco más a ellos. ¿Qué pasó aquí? Mira, lo que ocurre es que se esperaba una marea roja por un cambio radical en lugares donde por naturaleza no iba a ocurrir, no iba a suceder. Por ejemplo, para mí los resultados
son los que son y demuestran un verdadero cambio en la política en los Estados Unidos. Me explico. Fíjate que Nueva York estuvo a punto de perderse. Eso es algo grande. Debo decir los demócratas. Esto es algo grande. En Nueva York hay un congresista hispano republicano. Esto es algo grande. Ya eso se demuestra un cambio. Uno de los problemas que hubo en Nueva York es que mucha gente se ha ido de Nueva York. Nueva York perdió un asiento congresional simplemente porque no tiene la cantidad de personas que tenía en el pasado, porque mucha de esta gente se ha mudado para otros estados que son republicanos. Así que te demuestra que Nueva York será un battleground para el 2024 y para las próximas elecciones de arriba. Así que yo creo que el Partido Republicano y el mensaje ha ido ganando. ¿Qué ocurrió? Yo creo que esto hay que verlo por estado, Jonathan. Por ejemplo, el estado de Pensilvania era un estado muy difícil. Se juntó el problema de salud del que ganó. Cuando una persona tiene un problema de salud como este, vienen las emociones, viene el otro candidato no puede hacer una pelea muy fuerte porque entonces lo van a tildar de abusador, lo van a tildar de... Me explico, es un sinnúmero de cambios que ocurrieron que nadie podía prevenir realmente dentro de todo el asunto. A mí el que me sorprende es Arizona. Me parece que Arizona, yo pensé que lo íbamos a tener gano en todo el sentido de la palabra, porque la dama que está corriendo me parece que es excelente. Se ha hablado para ella, para un futuro como candidata presidencial, pero realmente pues no fue así, no ha sido así, y son varios issues que están pasando en ese estado que pues demuestran que todavía los republicanos tienen que hacer un gran trabajo. Como ustedes están viendo, hemos estado conversando con el pastor Otoniel Font, a quien también le preguntamos cómo pueden influir los resultados de estas elecciones en la carrera electoral republicana y qué tanto benefició a Trump en su futuro para la política. Mira, este es mi análisis muy personal. Yo creo que hoy no hay líderes definitivos dentro de ningún partido a nivel presidencial. Me explico. Creo que es una pérdida para Donald Trump en este tiempo. Creo que Donald Trump va a tener que reconsiderar su candidatura. Fíjate que se considera esto, Jonathan, una pérdida para Donald Trump, pero no una victoria para Biden. En ningún lugar nadie está atribuyendo ninguna de las victorias demócratas a Joe Biden. No fue así. Básicamente esto ha sido, Jonathan, cada candidato por su lado. En otras palabras, cada uno en su estado, cada congresista haciendo su batalla, haciendo su lucha, haciendo su esfuerzo. Y básicamente eso es lo que estamos viendo. Por eso es que tratar de ver una ola masiva en los Estados Unidos para mí era algo imposible, porque no hay una figura realmente presidencial que dirigiera, y se esperaba que la influencia de Trump provocara esta ola, lo cual no ocurrió. Pero vuelvo y repito, tampoco Biden ayudó en las otras carreras. No es que Biden se le puede atribuir una victoria dentro de todo el asunto, porque en realidad lo que hizo fue afectar en muchas regiones. Así que esto se tenía que mirar, como yo lo había estado tratando de mirar, estado por estado, segmento por segmento, y viendo lo que está pasando culturalmente en cada lugar. Y eso es lo que estamos viendo, que cada estado pues ha ido haciendo sus cambios, pero que han habido factores determinantes dentro de cada estado que no son necesariamente el impacto nacional que se esperaba. Esto es lamentable para Donald Trump. ¿Qué cree usted que le ha afectado a Donald Trump, pastor, para que esté llegando a este punto? Porque sí metió todo el esfuerzo, estuvo de lleno, trató de resolver lo mejor posible, pero los números no le dieron. Y creo que el caso de Pensilvania es uno de los casos que nos debería demostrar más esto. Fue donde más se metió, utilizó una de las figuras más mediáticas de los Estados Unidos, por lo menos entre los estadounidenses promedio, el estadounidense blanco, el típico estadounidense del que nosotros hablamos, como el Dr. Oz, y aún así no logra ganar en Pensilvania contra otro gobernador o contra otro candidato que realmente podría ser hasta cuestionable. ¿Qué cree usted que sucedió en este caso? Yo creo que en el caso de Donald Trump en particular, y del efecto no tan solo con Pensilvania, sino en general, definitivamente la retórica de los demócratas en el aspecto de lo que fue enero 6 y de la famosa insurrección, pues caló profundo. Yo creo que lograron demonizar a Donald Trump, no tan solo por eso, sino por otros eventos en el pasado, y que pues se logró cambiar esa mentalidad de poner a Donald Trump como el enemigo
completo de la nación, y yo creo que podemos ver que el mensaje resonó y que fue un voto en contra quizás del presidente Donald Trump en ese sentido. Yo creo que la prensa hizo su trabajo en esa dirección y creo que los candidatos demócratas aprovecharon. Y el Congreso, Jonathan, el Congreso tiene una batalla acérria en contra de Donald Trump con todas estas vistas, con todas estas cosas. Todo eso se va a detener ahora. Todo eso se va a detener básicamente en los próximos meses. Y así que yo creo que eso sí que caló profundo y que lamentablemente eso fue lo que afectó. Continuamos con más de Mundo Cristiano. ¿Fue el gobernador republicano Ron DeSantis el gran ganador de este proceso electoral? Le preguntamos esto al pastor Otoniel Fong y esta fue su respuesta. Pastor, la mayoría de gente coincide que el gran ganador de este proceso sin duda fue Ron DeSantis. ¿Qué pensás vos? Pues mira, yo creo que Ron DeSantis hizo una excelente labor. Por supuesto, de que es un gran ganador, es un gran ganador. Oye, Ron DeSantis logró cambiar partes del estado de la Florida que por lo general son liberales a votar totalmente por él. Jonathan, 70% de los hispanos votaron por él. Esto es algo impresionante. Tiene un momentum impresionante, un reconocimiento público. En general, yo creo que en realidad es el gran ganador dentro de todo el asunto. ¿Qué implique esto para las próximas elecciones presidenciales? Tendremos que esperar. Te hago una pregunta puntualmente, y esto es mera opinión. ¿Sería un error el de Ron DeSantis eventualmente dejar esa posición tan buena como la tiene en Florida, que el común denominador en la Florida es que la gente está contenta con su gobierno, y esto es difícil en gobernabilidad en cualquier lado, hasta la junta de un condominio es difícil tenerlos contentos. Ahora un estado donde uno llega y la gente, hasta los que no han votado, dicen: es que nos sentimos bien, es que estamos tranquilos. Recién que estuve en la Florida, hay una migración muy grande también de personas, y eso ha hecho una presión inmobiliaria enorme, pero hay una migración muy grande de otros estadounidenses que están viendo en la Florida el Estados Unidos que ellos siempre habían cuidado, que habían soñado y que les había acercado a su realidad. ¿Sería un error de Ron DeSantis valorar la posibilidad de gobernar? Mira, yo, al contrario, yo creo que sería algo fascinante. Creo que lo que ocurriría es que tendría que levantarse una figura como él para la Florida, que venga con la misma ideología. Yo creo que lo que ha resonado es el mensaje conservador radical, de que las cosas tienen que ser diferentes, de que se te habla de frente, de que no estamos en áreas grises. No, lo que está bien, lo que está mal, esto es lo que hay. Entonces, yo creo que si viene una figura para sustituirlo a él, yo creo que la Florida va a sentirse orgullosa de tenerlo a él como presidente de los Estados Unidos. Pero no podemos descartar el gobernador de Georgia, Kemp. Okay. La victoria de Kemp fue impresionante en contra de Stacey Abrams. Realmente, y se considera a él también como un candidato para la presidencia. Así que hay varias oportunidades que los republicanos tienen, entre ellos DeSantis, Kemp, que creo que tienen grandes opciones para una campaña presidencial. Y ante estos resultados, que se ven desfavorables para Trump, le preguntamos al pastor cuáles serían entonces los próximos nombres de republicanos que podrían llegar a tener el mismo peso político que el exmandatario. En el caso y la posibilidad de lo que tanto se ha hablado también de Kari Lake en Arizona, y que podría ser una compañera de nómina pues para Donald Trump, y que ha sido muy frontal, mucho en la línea de Ron DeSantis. Lo que pasa con Ron DeSantis es que quizá, no sé qué analizará usted, pastor, pero dentro de la Florida, al haber tanta aceptación, la prensa no está tan contra de él, ¿verdad? Es decir, tiene algunos escollos, pero la prensa le está respetando, cosa que no está pasando, por ejemplo, con Kari Lake, que ayer tenía un enfrentamiento tremendo con la prensa y les decía que ellos deberían de tener miedo si ella gobernaba. Que ahí yo siento un mensaje que tal vez en esto de DeSantis no lo hemos escuchado, ¿verdad? Y que creo, no sé si llegará ahí, que es meterse en el tema de la libertad de prensa, que usted y yo sabemos que hay medios que no respetan nada,
pero que finalmente Estados Unidos se ha recomendado y se ha visto siempre como un país respetuoso de la prensa bajo los intereses que sean. ¿Cómo ves a Kari Lake y cómo lo ves en esto en el caso con Ken en Georgia? Mira, déjame hacer tu comentario de DeSantis. Ajá. DeSantis le hace frente a la prensa de forma campal y DeSantis no tiene ningún problema en pararse de frente. Los otros días yo vi una entrevista de él con una reportera que le estaba diciendo, que usted está diciendo, que usted cree con respecto a aquel hombre de gobernador de tal área que dejó que la gente no saliera más temprano y que mire cómo se afectaron tantas personas en huracán. Y el hombre se paró y le dijo, la culpable fuiste tú. La culpable fue tu cadena de televisión por estar informando de forma incorrecta. ¿Sabe? Este hombre se le ha tirado de frente. Oye, y se le tiró de frente a Disney. Sí, eso es fuera de... A la industria más grande de televisión. Es que este hombre ha demostrado que no le tiene miedo absolutamente a nada. Así que yo sí creo que tanto Lake y Kent son buenos contrincantes para la presidencia. Me encanta el mensaje de Lake, me encanta cómo ella se proyecta. Creo que hace un gran balance en cualquier papeleta y que no escucharemos lo último de ella. Creo que van a avanzar y creo que va a ser parte de las papeletas para el 2024. Tal vez usted se pregunte por qué nos interesa tanto el tema republicano. Bueno, como cristianos hay temas que nos importan, aborto, ideología de género y demás. Por eso el Partido Republicano es importante para defender estos temas o no. Le hicimos la misma pregunta al pastor Fom y esto fue lo que nos respondió. En el caso de esta unión, creo que el Partido Republicano tiene entonces figuras que podrían todavía resolver y siempre de acuerdo, pastor, a los temas que son importantes para el voto evangélico, ¿cierto? Sí, y por lo general, toda esta gente piensa de la misma manera, ¿sabe? Eso es lo bueno del Partido Republicano, Jonathan. El Partido Republicano es de derecha, punto, se acabó. El demócrata es donde tú ves diferentes colores, áreas grises, unos más conservadores que otros. Por lo general, el mensaje del republicano va a ser bien consistente, bien de derecha, bien pro familia, bien pro vida, bien pro iglesia, bien pro libertad de expresión. Y entonces, cualquier candidato republicano en ese sentido, yo creo que sería una alternativa para los evangélicos. Georgia fue uno de los estados donde el Partido Republicano obtuvo resultados sorprendentes. ¿Por qué sucedió esto? Analizamos los resultados en el siguiente bloque. ¿Qué fue lo que pasó o influyó en Georgia que nos llamaba la atención alrededor de este gobernador que está haciendo un trabajo excelente por allá? Dos cosas. Recuerda que en el 2020, cuando vio la elección de Donald Trump, en este lugar también se llamó la atención por causa de las famosas mulas, de las votaciones, etcétera. Y creo que llegó el mensaje claro. También Kent fue un hombre republicano y es un republicano que mantuvo abierto el Estado pro negocio. Y yo creo que eso provocó que la gente republicana realmente tomaran la decisión de votar por él nuevamente. Quiero que sepas que Georgia también es de los lugares que mucha gente se ha mudado específicamente por este tipo de política. Por esto que tú acabas de explicar aquí, es que yo creo que Walker tiene una gran posibilidad de ganar en la segunda elección si es que se llega a lo que se conoce el famoso runoff. En el estado de Georgia la persona del Senado tiene que ganar 50% al menos y no creo que llegue ninguno de los dos al 50%. Por lo tanto, va a tener que haber un runoff. Y si el impacto de Kent fue tan grande, yo creo que el apoyo de Kent a Walker puede provocar que entonces el republicano salga a votar. También recuerda, Jonathan, que en Estados Unidos el demócrata por lo general es el que gana el voto por adelantado. ¿Qué pasa? El republicano tiende a salir a votar el día de las elecciones. ¿Qué pasa? Para un runoff,
no habría voto adelantado, por lo tanto sería el voto directo y la masa republicana creo que se movería y que esto sería un buen efecto y que podría entonces así dar el balance a lo que es el Senado de Estados Unidos para republicanos. Y eso no estaría sucediendo puntualmente pronto, es decir, esto tendríamos que esperar todo el proceso que eso... Sí. Bueno, no, ya mismito, esto tan pronto se acabe hoy, mañana las elecciones acá, ya se tiene que establecer y creo que en diciembre, antes de diciembre 6. Ok, eso es pronto. Tiene que haber la elección, sí. Pastor, dentro y antes de junio, antes de enero, 5. Okay. Y ya se definió lo que decía el pastor Otoniel, para el 6 de diciembre será la decisión para ver quién gana el Senado, donde en este momento, por lo menos hasta el momento de este programa, están en 49-48, necesitando 51 para poder mantener el control, los que se definirán en estos estados. Tremendo está esto en Estados Unidos. ¿Pero benefició o perjudicó el resultado de estas elecciones a la iglesia? Se lo contamos al volver de la pausa. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Donald Trump ha sido un gran representante de los intereses de los cristianos y conservadores en el gobierno. Sin embargo, los recientes resultados muestran que ha perdido popularidad. La pregunta es si debería Trump continuar con su carrera política. ¿Realmente tiene el camino empinado, pastor, Donald Trump en este momento para el 2024? Sí, yo creo que esto cambia la perspectiva acerca de él. Creo que él va a tener que hacer un proceso de introspección y mirar cuál va a ser la dirección, pero yo creo que sí, lo tiene complicado. Ahora, ante este elemento, lo mejor sería que Trump se salga del proceso o que Trump lo continúe. Es decir, si usted fuera el asesor de él, ¿qué le diría? Mira, yo creo que, voy a usar una frase en inglés que he estado utilizando en todas mis entrevistas, yo creo que Trump debería ser el night bearer. Esta es la persona que endosa a alguien. Yo creo que Trump debería ya decir, mira, yo no voy a estar, voy a salirme del panorama. Es algo de ego, porque él siente que le robaron las elecciones pasadas. Toda la batalla ha sido en contra de él, en contra de su familia. Él tiene que tomar esa decisión muy personal de decir, mira, voy a tomar esta pérdida, se acabó, y de ahora en adelante lo que va a hacer es endosar a este grupo de personas y luchar por el ideal, no luchar por su persona, no luchar como tal por su imagen, sino por el ideal republicano, y aceptar que Donald Trump cambió la historia de los Estados Unidos y cambió el panorama. Durante este proceso le hemos estado dando seguimiento a votaciones internas en cada estado. Acerca del aborto y otros temas, vamos a ver los resultados. En California, específicamente en el tema de aborto, se quería agregar una enmienda constitucional, agregar el derecho al aborto y el acceso a anticonceptivos. El 64% votó a favor de la enmienda, el 35% votó en contra, lo que establece el aborto como un derecho fundamental dentro del estado de California. Vamos ahora con Michigan, donde buscaba modificar también la Constitución para agregar el derecho al aborto y el acceso a anticonceptivos y también la regulación para que después del punto de viabilidad fetal se pueda también hacer el aborto. 56,7% votó que sí y el 43% dijo que no. Y ahora vamos para Vermont, donde se votó para modificar la Constitución. Esto para introducir el derecho a la autonomía reproductiva personal, es decir, poder abortar. Una gran mayoría del 77,2% estuvo a favor y el 22,8% en contra. Todas estas son zonas totalmente demócratas. Vamos ahora a zonas republicanas. Montana, un estado conservador que buscaba darle atención médica a los bebés que nacen vivos aún después del intento de aborto. El 52% de los votantes rechazaron esta atención médica y el 47% dijo que sí estaba a favor. Esto fue un tema sorprendente.
diferente. En Kentucky, también republicano, querían modificar la Constitución para negar el acceso al aborto y negar la financiación al aborto en este estado conservador. El 52% dijo que no estaba de acuerdo con estas prohibiciones y el 47% dijo que sí. Algo que siempre se dijo es que la decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade iba a influir directamente en estas elecciones. Incluso el mismo presidente Biden hizo campaña sobre este tema. Pero ¿realmente influyó el aborto en estas elecciones? Veamos lo que nos dijo el pastor Otoniel Font. Realmente no era algo que sonara y que fuera una retórica importante en los estados donde estaba la contienda bien cerrada. Por ejemplo, en Florida, con unos votos como sacó Marco Rubio, como sacó DeSantis, ¿tú crees que el mensaje del aborto iba a hacer algo? No, pero eso era lo único que hablaba, por ejemplo, Val Demings. Val Demings decía aborto, aborto, para batallar contra Marco Rubio, pero eso no iba a funcionar. Quizás en otros estados pues iba a tener alguna retórica y todo el asunto, pero no creo que era el hecho más importante. Yo creo que el hecho más importante era la economía y la seguridad como tal de cada estado. Y ahí es donde uno también se sorprende de ver que no hubiese un cambio en las zonas demócratas. ¿Por qué no hay ese cambio en las zonas demócratas? ¿Es un tema de que el candidato demócrata es el mejor o que realmente la propuesta republicana tal vez no alcanzaba lo que la gente quería, pastor? Mira, Jonathan, yo soy de los que creo que hay estados que ya hay una cultura arraigada hacia un lugar en particular. Por ejemplo, DeSantis rompe la marca porque por lo general Florida era un swing state, un estado de estos que podía moverse de un lado a otro. Yo creo que DeSantis lo cambió a republicano. ¿Y qué te quiero decir con eso? Hay otros estados que siempre han sido demócratas. Por ejemplo, Nueva York. Nueva York ha sido por años demócrata. Hacer un cambio republicano no es algo fácil, no es algo que viene de un día para otro. Por eso es que yo no veo esto como una gran pérdida del Partido Republicano. Yo lo que veo es que el republicano ha ido avanzando poco a poco y que así es que van a venir los cambios en estos estados en particular. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Mundo Cristiano. Nos vemos en 8 días y recuerde que para el 6 de diciembre también les tenemos los detalles de qué pasará con el Senado de los Estados Unidos. Gracias y bendiciones.